Hipatia Podcast presenta El capital de Karl Marx. Capítulo 2. El ciclo del capital productivo. El ciclo del capital productivo presenta esta fórmula general. P. M. T. M. P. Este ciclo representa la función periódicamente renovada del capital productivo, es decir, la reproducción, o sea, su proceso de producción como proceso de reproducción, en lo que a la valorización se refiere. No solo la producción, sino la reproducción periódica de plusvalía, la función del capital industrial en su forma productiva, no como una función ejecutada una sola vez, sino como función repetida periódicamente, recomenzando por el mismo punto de partida. Una parte de M puede volver a entrar directamente en el mismo proceso de trabajo en concepto de medios de producción, en ciertos casos, en ramas de inversión del capital industrial, con ello, no se hace más que evitar que su valor se convierta en dinero efectivo o en signos monetarios y solo cobre expresión independiente como dinero aritmético. Esta parte de valor no entra en la circulación. De este modo, se incorporan al proceso de producción valores que no figuran en el proceso de circulación. Lo mismo ocurre con la parte de M que el capitalista consume en especie, como parte de producto excedente. Sin embargo, en la producción capitalista es una parte insignificante, solo tiene alguna importancia, si acaso, en la agricultura. En esta forma, saltan inmediatamente a la vista dos cosas. Primero, mientras que en la primera forma de el proceso de producción, la función de P interrumpe la circulación del capital en dinero y solo aparece como mediador entre sus dos fases de M y M, D. Aquí todo el proceso de circulación del capital industrial, todo su movimiento dentro de la fase de circulación, constituye una interrupción y es, por tanto, simplemente, una etapa intermedia entre el capital productivo que abre el ciclo como primer extremo y el que lo cierra bajo la misma forma, es decir, bajo la forma en que va a recomenzar. La verdadera circulación aparece como simple etapa intermedia de la reproducción periódicamente renovada y continua a través de su renovación. Segundo, la circulación en su conjunto aparece bajo la forma opuesta a la que reviste en el ciclo del capital en dinero. Allí era, de MMD, prescindiendo de la determinación de valor, aquí es, prescindiendo también de la determinación de valor, MD, es decir, la forma de la circulación simple de mercancías. 1. Reproducción simple. Examinemos, pues, para comenzar, el proceso M que discurre entre los extremos P dentro de la órbita de la circulación. El punto de partida de esta circulación es el capital mercancías, M igual a M más M igual a P más M. La función del capital mercancías M, la realización del valor capital contenido en el igual a P, que ahora existe como parte integrante de las mercancías M, y la de la plusvalía contenida también en él, que existe como parte integrante de la misma masa de mercancías en el valor M, fue examinada en la primera forma del ciclo. Pero allí constituía la segunda fase de la circulación interrumpida y la fase final de todo el ciclo. Aquí, constituye la segunda fase del ciclo, pero la primera fase de la circulación. El primer ciclo termina con D, y como D, lo mismo que el primitivo D, puede volver a iniciar como capital en dinero el segundo ciclo, no era necesario seguir analizando, por el momento, si los de D, la plusvalía contenidos en D, seguían su marcha juntos o emprendían rutas distintas. Esto solo hubiera sido necesario si hubiésemos seguido estudiando el primer ciclo en su renovación. Pero este punto debe ser resuelto en el ciclo del capital productivo porque de ello depende, incluso, la determinación de su primer ciclo y porque M, D, aparece en él como la primera fase de la circulación, que ha de completarse con D, M. De esta decisión depende el que la fórmula represente una simple reproducción o una reproducción en escala ampliada. Con arreglo a esta decisión cambiará,
por tanto, el carácter del ciclo. Comencemos, pues, por la reproducción simple del capital productivo. Para ello, partiremos, como en el capítulo primero, del supuesto de que las circunstancias permanecen invariables y de que las mercancías se compran y se venden por su valor. Toda la plusvalía es absorbida, bajo este supuesto, por el consumo personal del capitalista. Tan pronto como se opera la transformación del capital, mercancías M, en dinero, la parte de la suma de dinero que representa el valor del capital sigue circulando en el ciclo del capital industrial, la otra parte, que es plusvalía convertida en oro, entra en la circulación general de mercancías, es circulación de dinero que parte del capitalista, pero funciona al margen de la circulación de su capital individual. En nuestro ejemplo, teníamos un capital en mercancías M de 10.000 libras de hilo con un valor de 500 libras esterlinas, de ellas 422 libras esterlinas son el valor del capital productivo y prosiguen, como forma en dinero de 8.440 libras de hilo, la circulación de capital iniciada por M, mientras que la plusvalía de 78 libras esterlinas forma dinero de 1.560 libras de hilo, remanente del producto de mercancías. Sale de esta órbita de circulación y recorre una ruta aparte dentro de la circulación general de mercancías. Ver gráfico circulación general de mercancías en formato JPG de M representa una serie de compras realizadas por medio del dinero que el capitalista invierte, ya en verdaderas mercancías, ya en servicios para el cuidado de su respetable persona o de su familia. Estas compras se efectúan de un modo desperdigado y en diferentes fechas. Por tanto, este dinero existe, temporalmente, en forma de un acopio de dinero destinado al consumo corriente, o sea, de un tesoro, puesto que el dinero, cuando su circulación se interrumpe, asume la forma de tesoro. Su función como medio de circulación, en la que va implícita también su forma transitoria de tesoro, no entra en la circulación del capital bajo su forma de dinero. El supuesto de que partimos es el de que todo el capital desembolsado pasa siempre, en bloque, de una de sus fases a la otra y de que, por tanto, aquí el producto en mercancías de P encierra el valor total del capital productivo P igual a 422 libras esterlinas más la plusvalía creada durante el proceso de producción igual a 78 libras esterlinas. En nuestro ejemplo, en que se trata de un producto discreto en mercancías, la plusvalía existe bajo la forma de 1.560 libras de hilo, lo mismo que, si lo calculásemos sobre la base de 1 libra de hilo. Revestiría la forma de 2.496 onzas de hilo. En cambio, si el producto en mercancías fuese, por ejemplo, una máquina de 500 libras esterlinas y con la misma proporción de valor, una parte del valor de esta máquina equivaldría indudablemente a 78 libras esterlinas, pero estas 78 libras solo existirían dentro de la máquina en conjunto. La máquina no podría dividirse en valor capital y plusvalía sin hacerla pedazos, destruyendo con ello su utilidad y, por tanto, su valor. Por consiguiente, esas dos partes integrantes del valor solo pueden representarse idealmente como partes integrantes de la materialidad de la mercancía y no como elementos independientes de la mercancía M. Al modo como cada libra de hilo puede representarse como un elemento separable y una mercancía independiente dentro de las 10.000 libras. En el primer caso, hay que vender íntegramente la mercancía global, el capital, mercancías, la máquina, para que pueda iniciar su órbita propia de circulación. En cambio, si el capitalista vende 8.440 libras de hilo, la venta de las 1.560 libras restantes constituirá una circulación totalmente aparte de la plusvalía con arreglo a la forma M, 1.560 libras de hilo, de 78 libras esterlinas. Igual a M, artículos de consumo. Pero los elementos de valor de cada parte alícuota del producto hilo de 10.000 libras pueden representarse en partes del producto, exactamente lo mismo que en el producto en su totalidad.
Del mismo modo que estas 10.000 libras de hilo se pueden dividir en valor del capital constante, c. 7.440 libras de hilo con un valor de 372 libras esterlinas. Valor del capital variable, v. 1.000 libras de hilo con un valor de 50 libras esterlinas, y plusvalía, p. 1.560 libras de hilo equivalente a 78 libras esterlinas. Cada libra de hilo puede dividirse en C igual a 11.904 onzas con un valor de 8.928 peniques. V igual a 1.600 onzas de hilo con un valor de 1.200 peniques y P igual a 2.496 onzas de hilo con un valor de 1.872 peniques. El capitalista podría también, conforme fuese realizando, en ventas sucesivas, las 10.000 libras de hilo, ir consumiendo sucesivamente los elementos de plusvalía contenidos en las porciones sucesivas de la mercancía, realizando de este modo, también sucesivamente, la suma de C y V. Pero esta operación supone igualmente, en último término, la venta total de las 10.000 libras de hilo y, por tanto, la reposición del valor de CYV mediante la venta de 8.440 libras. Libro I, Cap 7, pp 179-182. En todo caso, la operación M, D, infunde tanto al valor del capital contenido en M, como a la plusvalía una existencia separable, la existencia de sumas de dinero distintas, D es, en ambos casos. Lo mismo que D, la forma realmente transformada del valor, que en un principio, en M, solo cobra expresión propia, expresión ideal, como precio de la mercancía. M de M es una simple circulación de mercancías cuya primera fase M de va implícita en la circulación del capital en mercancías M de, y por tanto en el ciclo del capital, en cambio su fase complementaria de M cae ya fuera de este ciclo, como fase aparte de él dentro de la circulación general de mercancías. La circulación de M y M, de valor del capital y plusvalía, se desdobla después de la transformación de M en D. De donde se deduce, por tanto, primero. Puesto que la fórmula M, D, igual a D, de más D, realiza el capital en mercancías, el movimiento de valor de capital y plusvalía contenido en M, D. Movimiento todavía indistinto y encarnado en la misma masa de mercancías, se puede desdoblar, ya que ambos poseen ahora forma independiente, como sumas de dinero. Segundo. Si este desdoblamiento se produce, invirtiéndose como renta del capitalista, mientras D, como forma funcional del valor capital, prosigue la ruta que le traza el ciclo, el primer acto M, D. En conexión con los actos siguientes de M y de M, podrá representarse como las dos circulaciones distintas M de M y M de M, series ambas que, según la forma general, caen dentro del campo de la circulación ordinaria de mercancías. Por lo demás, en la práctica, tratándose de mercancías que forman una unidad física y no son susceptibles de división, las partes integrantes del valor se aíslan de un modo ideal. Así, por ejemplo, en Londres, en el negocio de construcciones explotado en su mayor parte a crédito, los anticipos hechos al contratista de la obra dependen de la fase en que ésta se encuentre. Ninguna de estas fases constituye una casa, sino simplemente una parte, ya materializada, de una casa futura en construcción, que representa, por tanto, a pesar de su existencia material, un fragmento puramente ideal de la casa en conjunto, pero lo suficientemente real, sin embargo, para poder servir de garantía para nuestros anticipos. Véase acerca de esto más adelante, capítulo 12. Tercero. Si el movimiento del valor capital y de la plusvalía, movimiento que en M y en D es todavía común, solo se desdobla parcialmente, de tal modo que una parte de la plusvalía no se gaste como renta, o no se desdobla. En absoluto, se operará en el mismo valor capital una modificación dentro de su ciclo y antes de que éste finalice. En nuestro ejemplo, el valor del capital productivo era de 422 libras esterlinas. Por tanto, si continúa a de M,
supongamos, como 480 o 500 libras esterlinas. Recorrerá las últimas fases del ciclo como un valor superior en 58 o en 78 libras esterlinas al valor inicial. Y esto puede ir unido, al mismo tiempo, a un cambio en su proporción de valor. D, la segunda fase de la circulación y la fase final del ciclo y D es, en nuestro ciclo, la segunda fase del mismo y la primera de la circulación de mercancías. En lo que a la circulación se refiere, tiene que ser, pues, completada por la fórmula de M. Pero la operación D no solo ha remontado ya el proceso de valorización, que es aquí la función de P, la primera fase, sino que, además, su resultado, el producto en mercancías M, se haya ya realizado. Por consiguiente, el proceso de valorización del capital, así como la realización del producto en mercancías en que se traduce el valor del capital valorizado, queda terminado con la operación D. Partimos, pues, del supuesto de que la reproducción simple, es decir, del supuesto de que M se desglosa completamente de M. Y, como ambas circulaciones, lo mismo M que M, pertenecen, en cuanto a su forma general, a la circulación de mercancías, y no presentan, por tanto, ninguna diferencia de valor entre los extremos. Resulta fácil concebir el proceso capitalista de producción, al modo como lo hace la economía vulgar, como una simple producción de mercancías. De valores de uso destinados a una clase cualquiera de consumo y que el capitalista solo produce para reponerlos por mercancías de otro valor de uso o para cambiarlos por ellas, que es lo que la economía vulgar falsamente sostiene. M aparece desde el primer momento como capital, mercancías, y la finalidad de todo el proceso, el enriquecimiento, la valorización. Lejos de excluir un consumo del capitalismo que va creciendo a medida que crece la magnitud de la plusvalía, y, por tanto, también la del capital, lleva implícita esta posibilidad. En efecto, en la circulación de la renta del capitalista la mercancía producida M, o la fracción ideal correspondiente del producto en mercancías M, solo sirve para convertirla primeramente en dinero y luego, por medio de en otra serie de mercancías destinadas al consumo privado. Pero, no debe perderse de vista aquí el pequeño detalle de que M es el valor en mercancías que al capitalista no le ha costado nada obtener, materialización de la plusvalía, por cuya razón aparece en escena primitivamente como parte integrante del capital, mercancías M. Por tanto, este mismo M se halla, ya por su propia existencia, vinculado al ciclo del valor capital en marcha, y si éste se paraliza o sufre una perturbación cualquiera, no solo se restringe o cesa en absoluto el consumo de M, sino que al mismo tiempo se paraliza o se altera la venta de la serie de mercancías que han de reponer a M. Y lo mismo ocurre si la operación D fracasa o solo logra venderse una parte de M. Como hemos visto, M, como circulación de la renta del capitalista, solo entra en la circulación del capital mientras M es una parte del valor de M, del capital en su forma funcional de capital en mercancías. Tan pronto como adquiere existencia independiente por medio de la operación de M, es decir, al realizarse toda la fórmula M, no se incorpora al movimiento del capital desembolsado con él en la medida en que la existencia del capital presupone la existencia del capitalista, y esta está condicionada por su consumo de plusvalía. Dentro de la circulación general, M, por ejemplo el hilo, funciona solamente como mercancía, pero, como factor de la circulación del capital, funciona como capital mercancías. Forma esta que el valor del capital asume y abandona alternativamente. Después de ser vendido al comerciante, el hilo se aleja del proceso cíclico de aquel capital cuyo producto es, pero, a pesar de ello, sigue girando como mercancía dentro de la órbita de la circulación general. La circulación de la misma masa de mercancías continúa, a pesar de haber dejado ya de constituir un factor dentro del ciclo independiente del capital del hilandero.
La verdadera metamorfosis definitiva de la masa de mercancías lanzada por el capitalista a la circulación, M.D., su desgajamiento final para entrar en la órbita del consumo, puede, por tanto, aparecer completamente desligada en el tiempo y en el espacio de la metamorfosis en la que esta masa de mercancías funciona como su capital mercancías. La misma metamorfosis ya operada en la circulación del capital es la que tiene que operarse todavía en la órbita de la circulación general. El hecho de que el hilo entre de nuevo en el ciclo de otro capital industrial no hace cambiar para nada los términos del problema. La circulación general abarca tanto la red de los ciclos de las distintas fracciones independientes del capital social, es decir, el conjunto de los capitales aislados, como la circulación de los valores que no han sido lanzados al mercado como capital y de aquellos que se destinan al consumo individual. La relación existente entre el ciclo del capital considerado como parte de la circulación general y en cuanto constituye un eslabón de un ciclo independiente se revela a sí mismo si nos fijamos en la circulación de D. Igual además de D, como capital en dinero, continúa el ciclo del capital. D, como gasto de rentas, de M, entra en la circulación general, pero se sale del ciclo del capital. Solo se incorpora a este la parte que funciona como capital adicional en dinero. En M de M, el dinero funciona solamente como moneda, la finalidad de esta circulación es el consumo individual del capitalista. Y es característico del cretinismo de la economía vulgar el que considere esta circulación, que no entra en el ciclo del capital, la circulación de la parte del producto del valor consumida como renta, como el ciclo característico del capital. En la segunda fase, de M, volvemos a encontrarnos con el valor del capital de igual a P, igual al valor del capital productivo, que abre aquí el ciclo del capital industrial, desnudo de plusvalía, es decir, con la misma magnitud de valor que en la primera fase del ciclo del capital en dinero de M. A pesar de haber cambiado de sitio, la función del capital en dinero, en que ahora se ha transformado el capital en mercancías, sigue siendo la misma, a saber, convertirse en MP y T. En medios de producción y fuerza de trabajo. El valor capital en su función de capital, mercancías MD, ha recorrido, pues, al mismo tiempo que MD, la fase MD, pasando ahora a la fase complementaria T menor que de MMP. La fórmula de su circulación en conjunto es, por tanto esta, M de T menor que MMP primero. El capital en dinero D se presentaba en la forma I, ciclo D, como la forma primitiva en la que se desembolsaba el capital, aquí. Se presenta desde el primer momento como parte de la suma de dinero en que se ha transformado el capital en mercancías en la primera fase de circulación M, D, es decir, como la transformación de P, del capital productivo, en forma de dinero, conseguida mediante la venta del producto en mercancías. Aquí, el capital existe desde el primer momento como forma no originaria ni final del valor del capital, ya que la fase de M, que viene a cerrar la fase M, D, solo puede efectuarse abandonando una vez más la forma dinero. Por tanto, la parte de M que es, al mismo tiempo, de T no se presenta tampoco como un simple desembolso de dinero mediante la compra de fuerza de trabajo, sino como un desembolso en que se le adelantan a la fuerza de trabajo, en forma de dinero, las mismas 1000 libras de hilo con un valor de 50 libras esterlinas, que constituyen una parte del valor en mercancías creado por la fuerza de trabajo. El dinero que aquí se le adelanta al obrero no es más que la forma equivalente transformada de una parte del valor en mercancías producido por él. Y ya por este solo hecho, el acto de M, considerado como de T no es, ni mucho menos, la reposición de una mercancía en forma útil, sino que implica otros elementos independientes de la circulación general de mercancías como tal. D aparece como la forma transformada de M, que a su vez es producto de las funciones anteriores de P, del proceso de producción, es decir, que la suma total de dinero de no es más que la expresión en dinero del trabajo pretérito.
En nuestro ejemplo, 10.000 libras de hilo igual a 500 libras esterlinas, producto del proceso de la hilatura, de ellas. 7.440 libras de hilo igual a al capital constante desembolsado se igual a 372 libras esterlinas. 1.000 libras de hilo igual a al capital variable desembolsado V igual a 50 libras esterlinas y 1.560 libras de hilo igual a la plusvalía P igual a 78 libras esterlinas. Si de D, solo se desembolsa nuevamente el capital primitivo igual a 422 libras esterlinas, suponiendo que las demás condiciones permanezcan invariables, el obrero solo percibirá, en la operación de T, una parte de las 10.000 libras de hilo producidas durante esta semana, el valor en dinero de 1.000 libras de hilo, como adelanto para la semana siguiente. Como resultado de M.D., el dinero es siempre expresión de un trabajo pretérito. En la medida en que el acto complementario de M se efectúa inmediatamente en el mercado de mercancías y, por tanto, D se cambia por mercancías existentes y que figuran en el mercado, ese acto es, nuevamente, el trueque de trabajo pretérito de una forma, dinero, en otra, mercancías. Pero el acto de M es distinto en el tiempo del acto M de puede ocurrir, por excepción, que sea simultáneo, como ocurre, por ejemplo, cuando el capitalista que realiza el acto de M y el capitalista para quien este acto es M de cambian simultáneamente sus mercancías y de solo interviene para saldar la diferencia. La diferencia en el tiempo entre la ejecución de M de y la de M puede ser más o menos considerable. Y aunque, como resultado del acto M de representa trabajo pretérito, en lo que se refiere al acto de M puede representar la forma transformada de mercancías que no figuran todavía en el mercado, sino que figurarán en el porvenir, toda vez que de M no necesita operarse hasta que M no se ha producido de nuevo. Del mismo modo, D puede representar mercancías que hayan de producirse al mismo tiempo que la M cuya expresión en dinero es aquel. Así, por ejemplo, en el cambio de M, compra de medios de producción, puede ocurrir que el carbón se compre antes de salir de la mina. Siempre que figure como acumulación de dinero y no se gaste como renta, D puede representar, por ejemplo, algodón que no se produzca hasta el año próximo. Lo mismo ocurre con la inversión de la renta del capitalista, de M. Y lo mismo con el salario T igual a 50 libras esterlinas. Este dinero no es solamente la forma dinero del trabajo pretérito de los obreros, sino que es, al mismo tiempo, un pago a cuenta del trabajo presente o futuro, del trabajo que se está realizando o que habrá de realizarse. El obrero puede comprar con este dinero una chaqueta que no se confeccione hasta la semana siguiente. Así ocurre, principalmente, con la gran mayoría de los medios de vida necesarios que tienen que consumirse casi inmediatamente, en el momento mismo de su producción, a trueque de perderse. De este modo, el obrero percibe, al recibir el dinero con que se le paga su salario, la forma transformada de su propio trabajo futuro o del de otros obreros. Con una parte de su trabajo pretérito, el capitalista le hace un pago a cuenta de su propio trabajo futuro. Es su propio trabajo presente o futuro el que forma el fondo todavía no existente con que se le paga su trabajo pretérito. Aquí, desaparece por entero la idea de la formación de un fondo. Segundo, en la circulación T menor que M de MMP el mismo dinero cambia dos veces de lugar, el capitalista lo recibe primero como vendedor y se desprende de él como comprador. La transformación de la mercancía en forma dinero solo sirve para convertirla nuevamente de la forma dinero en la forma mercancía. Por tanto, la forma dinero del capital, su existencia como capital dinero, es, en este proceso, un factor llamado a desaparecer, o, dicho de otro modo, el capital dinero, mientras el proceso está en marcha. Solo actúa como medio de circulación cuando sirve de medio de compra, cuando aparece como medio de pago es, exclusivamente, cuando los capitalistas realizan compras mutuas entre sí, es decir, cuando se trata, simplemente, de saldar la diferencia. Tercero,
La función del capital dinero, ya sirva como simple medio de circulación o como medio de pago, es la de actuar exclusivamente de mediador para sustituir M por T y MP, es decir, para sustituir el hilo. El producto en mercancías fruto del capital productivo, después de deducir la plusvalía que puede gastarse como renta por sus elementos de producción, o sea, la de hacer revertir el valor del capital de su forma mercancía a los elementos constitutivos de ésta, por consiguiente, en último término, se limita a servir de mediador para la reversión del capital mercancías a capital productivo. Para que el ciclo se efectúe normalmente, es necesario que M se venda por su valor y en su totalidad. Además, la fórmula M de M no implica solamente la reposición de una mercancía por otra, sino además su reposición dentro de condiciones iguales de valor. Aquí, partimos del supuesto de que ocurre así. Pero, en la realidad, los valores de los medios de producción varían. La producción capitalista lleva precisamente consigo un cambio constante de las condiciones de valor. Aunque solo sea por el cambio constante en cuanto a la productividad del trabajo que caracteriza a este régimen de producción. Aquí, nos limitaremos a señalar este cambio de valor de los factores de producción, que habrá de ser estudiado más adelante. La transformación de los elementos de producción en productos, mercancías, de P en M, se opera en la órbita de la producción, la reversión de M a P en la órbita de la circulación. Les sirve de medio la metamorfosis simple de la mercancía. Pero su contenido es un factor del proceso de reproducción considerado en su conjunto. La fórmula M de M, como forma de circulación del capital, implica un cambio de materias funcionalmente determinado. El cambio M de M supone, además, que M iguala a los elementos de producción de la cantidad de mercancías M, y que éstos mantengan su primitiva relación de valor. Se parte, pues, del supuesto no sólo de que las mercancías se venden por su valor, sino además, de que no experimentan cambio alguno de valor durante el ciclo. En otro caso, el proceso no puede desarrollarse normalmente. En la fórmula D es la forma primitiva del valor del capital, forma que éste abandona para volver a asumirla. En la fórmula P M de M. P de no es más que la forma adquirida en el proceso y que vuelve a abandonarse en el transcurso de este. Aquí, la forma dinero solo aparece como forma independiente de valor del capital llamada a desaparecer. El capital en forma de M tiene miedo a asumirla como la forma de D, a abandonarla. Tan pronto como se ha albergado en ella, para revestir nuevamente la forma del capital productivo. Mientras permanece bajo la forma dinero no funciona como capital, y por tanto no se valoriza, el capital permanece inmóvil. D actúa aquí como medio de circulación, pero como medio de circulación del capital. La sombra de independencia que la forma dinero del valor capital presenta en la primera forma de su ciclo, en la forma del capital dinero, desaparece en esta segunda forma, la cual constituye con ello la crítica de la forma y la reduce a una mera forma. Si la segunda metamorfosis de M tropieza con obstáculos, si, por ejemplo, escasean en el mercado los medios de producción, se interrumpe el ciclo, el curso del proceso de reproducción. Exactamente lo mismo que si el capital se inmovilizase bajo la forma de capital, mercancías. Pero con esta diferencia, bajo la forma dinero puede sostenerse durante más tiempo que bajo la forma perecedera de capital, mercancías. En primer lugar, ha funcionado bajo forma de dinero, de capital dinero, pero deja de ser mercancía y valor de uso en general si se la retiene demasiado tiempo en su función de capital, mercancías. Y en segundo lugar, bajo la forma de dinero puede asumir, en vez de su primitiva forma de capital productivo, otra distinta, mientras que como M, no se mueve del sitio la fórmula M de M solo implica para M. En cuanto a su forma, actos de circulación que son factores de su reproducción, pero la reproducción real de M, en la que se convierte M, es necesaria para que la operación M de M se efectúe. Sin embargo,
Esta se halla condicionada por procesos de reproducción al margen del proceso de reproducción del capital individual representado por M. En la forma IT menor que de MMP no hace más que preparar la primera transformación del capital dinero en capital productivo, en la forma 2, la reversión a capital productivo del capital mercancías. Por tanto, siempre que la base de inversión del capital industrial siga siendo la misma, la reversión del capital en mercancías a los mismos elementos de producción que lo engendraron. Aquí aparece, por tanto, al igual que en la forma I, como fase preparatoria del proceso de producción, solo que como retorno a este, como renovación de él, y, por consiguiente, como precursor del proceso de reproducción y también, por tanto, de la repetición del proceso de valorización. Debemos observar una vez más que T no representa un simple cambio de mercancías, sino la compra de una mercancía, T, destinada a la producción de plusvalía, del mismo modo que D. MP no es más que el procedimiento materialmente indispensable para la consecución de ese fin, al efectuarse la operación T menor que de MMP devuelve a convertirse en capital productivo, en P. Y el ciclo comienza de nuevo. La forma explícita de P. M, de, M. P es, por tanto, esta, insertar gráfico conversión de capital a conversión del capital, dinero en capital productivo es compra de mercancías para la producción de mercancías. El consumo solo entra dentro de la órbita del propio capital mientras se trata de este consumo productivo, su condición es que, por medio de las mercancías consumidas de este modo, se cree plusvalía. Y esto es algo muy distinto de la producción, e incluso de la producción de mercancías, cuya finalidad es asegurar la existencia de los productos, un cambio de una mercancía por otra. Condicionado así por la producción de plusvalía, es algo completamente distinto de lo que es de por sí el cambio de productos, el que no interviene más mediador que el dinero. Pero así es como enfocan la cosa los economistas, para probar que no cabe superproducción. Además del consumo productivo de D, que se convierte en T y MP, el ciclo encierra el primer eslabón de D, T, que es para el obrero T, de igual a M, de la circulación del obrero T, de M, que incluye su consumo, solo el primer eslabón, como resultado de D, T, entra en el ciclo del capital. El segundo acto, a saber, D, M, no entra en la circulación del capital individual, a pesar de brotar de ella. Pero la clase capitalista necesita de la existencia constante de la clase obrera y también, por consiguiente, del consumo del obrero, a que sirve de medio la operación de M. El acto M, D, solo presupone, tanto para la continuación del ciclo del valor capital como para el consumo de la plusvalía por el capitalista, que M se convierta en dinero, se venda. Si se compra, solo es, naturalmente, porque el artículo es un valor de uso, apto por tanto para un consumo de cualquier clase, sea productivo o individual. Pero si M sigue circulando, por ejemplo, en manos del comerciante que ha comprado el hilo, esto, por el momento, no afecta para nada a la continuación del ciclo del capital individual que ha producido el hilo y se lo ha vendido al comerciante. El proceso sigue su curso en su totalidad, y con él el consumo individual de capitalista y obrero por el condicionado. Este punto es importante para el estudio de las crisis. En efecto, tan pronto como M se vende, se convierte en dinero, puede revertir a los factores reales del proceso de trabajo y, por tanto, del proceso de reproducción. Por consiguiente, el hecho de que M sea comprada por el consumidor definitivo o por el comerciante que pretende venderla de nuevo, no hace cambiar para nada, directamente, el asunto. El volumen de las masas de mercancías creadas por la producción capitalista lo determina la escala de la producción y la necesidad de que ésta se extienda constantemente, y no un círculo predestinado de oferta y demanda, de necesidades que se trata de satisfacer. La producción en masa solo puede tener como comprador directo, aparte de otros capitalistas industriales, al comerciante al por mayor.
Dentro de ciertos límites, el proceso de reproducción puede desarrollarse sobre la misma escala o sobre una escala ampliada. Aunque las mercancías creadas por él no entren realmente en la órbita del consumo individual ni en la del consumo productivo. El consumo de las mercancías no va implícito en el ciclo del capital del que brotan. Así, por ejemplo, tan pronto como se vende el hilo, el ciclo del valor del capital que el hilo representa puede iniciarse de nuevo, cualquiera que sea la suerte que corra, por el momento, el hilo vendido. Mientras el producto se venda, desde el punto de vista del productor capitalista todo se desarrolla normalmente. El ciclo del valor del capital, representado por él, no se interrumpe. Y si este proceso se amplía, lo que supone que se amplíe también el consumo productivo de los medios de producción, esta reproducción del capital puede ir acompañada por un consumo, y, consiguientemente, por una demanda individual ampliado por parte de los obreros, puesto que el consumo productivo les sirve de introducción y de medio. De este modo, la producción de plusvalía, y con ella el consumo individual del capitalista, pueden crecer y hallarse en el estado más floreciente todo el proceso de reproducción y, sin embargo, existir una gran parte de mercancías que solo aparentemente entran en la órbita del consumo y que en realidad quedan invendidas en manos de los intermediarios, es decir, que, de hecho, se hallan todavía en el mercado. Una oleada de mercancías sigue a la otra, hasta que por último se comprueba que la oleada anterior no ha sido absorbida por el consumo más que en apariencia. Los capitales en mercancías se disputan unos a otros el lugar que ocupan en el mercado. Los rezagados, para vender, venden por debajo del precio. Aún no se han liquidado las oleadas anteriores de mercancías. Cuando vencen los plazos para pagarlas, los que las tienen en su poder se ven obligados a declararse insolventes o a venderlas a cualquier precio para poder pagar. Estas ventas no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero estado de la demanda. Tienen que ver únicamente con la demanda de pago, con la necesidad absoluta de convertir las mercancías en dinero. Es entonces cuando estalla la crisis. Esta se manifiesta, no en el descenso inmediato de la demanda de tipo consultivo, de la demanda para el consumo individual, sino en el descenso del intercambio de unos capitales por otros. Del proceso de reproducción del capital. Si las mercancías MP y T, en que se invierte D, para poder cumplir su función como capital, dinero, como valor capital destinado a transformarse nuevamente en capital productivo, si estas mercancías tienen que comprarse o pagarse en distintos plazos, y, por tanto, la fórmula de M representa una serie de compras y pagos sucesivos, una parte de D efectuará el acto de M mientras otra parte perdura en su estado de dinero para poder efectuar otros actos simultáneos o sucesivos de M en el momento indicado por las condiciones del propio proceso. Esta parte de D es sustraída temporalmente a la circulación para poder entrar en acción, cumplir su función, en un momento determinado. Este almacenamiento del dinero es, en tales casos, una función determinada por su circulación y al servicio de ella. Su existencia como fondo de compra y de pagos, la suspensión de su movimiento, el estado de su circulación interrumpida, es, en estos casos, un estado en que el dinero ejerce una de sus funciones como capital dinero. Como capital dinero, pues en estos casos hasta el dinero que permanece temporalmente inmóvil forma parte del capital dinero de igual a D, de la parte de valor del capital en mercancías, el cual iguala a P, al valor del capital productivo, que constituye el punto de partida del ciclo. Por otra parte, todo el dinero sustraído a la circulación reviste forma de tesoro. La forma tesoro se convierte, pues, aquí en función del capital dinero, exactamente lo mismo que en la fórmula de M se convierte en función del capital dinero la función del dinero como medio de compra y de pago. Sencillamente porque el valor capital existe allí en forma de dinero, porque el estado de dinero es allí el estado del capital industrial en una de sus fases, estado impuesto por la concatenación del ciclo.
Pero aquí vuelve a corroborarse, al mismo tiempo, que el capital dinero no desempeña dentro del ciclo del capital industrial más funciones que las funciones del dinero y que estas funciones solo adquieren, al propio tiempo, la significación de funciones de capital mediante su concatenación con otras fases de este ciclo. El papel de D, como relación entre D y D, como relación del capital, no es, directamente, función del capital dinero, sino del capital mercancías M, que, a su vez, como relación entre M y M solo expresa el resultado del proceso de producción, del proceso de propia valorización del valor del capital operado dentro de aquel. Si la marcha del proceso de circulación tropieza con obstáculos y D, por circunstancias exteriores, la situación del mercado, etc., se ve obligado a suspender su función de M y a permanecer por más o menos tiempo en su estado de dinero, nos hallamos de nuevo ante un estado de atesoramiento del dinero, que se da también en la circulación simple de mercancías, cuando el tránsito de M de A de M se ve interrumpido por circunstancias exteriores. Es un atesoramiento involuntario. En nuestro caso, el dinero adquiere así la forma de un capital, dinero inmóvil, latente. Pero, por el momento, no entraremos en los detalles de este fenómeno. Sin embargo, la permanencia del capital, dinero en su estado de dinero aparece en ambos casos como el resultado de un movimiento interrumpido, ya sea con arreglo a su fin o en contra de él, voluntaria o involuntariamente, conforme a su función o en contra de ella. 2. Acumulación y reproducción en escala ampliada. Como las proporciones en que se puede ampliar el proceso de producción no son arbitrarias, sino que se hallan sujetas a razones técnicas. Puede ocurrir y ocurre con frecuencia que la plusvalía realizada, aunque se destine a la capitalización, aumente, acumulándose, por tanto, en las proporciones necesarias, a fuerza de repetirse los distintos ciclos, hasta adquirir el volumen con que puede ya realmente funcionar como capital adicional o entrar en el ciclo del valor, capital en funciones. La plusvalía se convierte así en tesoro y constituye, bajo esta forma, un capital dinero latente. Latente, porque mientras conserve la forma de dinero no puede actuar como capital, uno por donde el atesoramiento aparece aquí como un factor que va implícito en el proceso capitalista de acumulación, como un factor inherente a él, pero al mismo tiempo substancialmente distinto de él. En efecto, la formación de un capital, dinero latente no amplía el propio proceso de reproducción. Por el contrario, si aquí se forma un capital, dinero latente, es porque el productor capitalista no puede ampliar directamente la escala de su producción. Si vende su producto excedente a un productor de oro o de plata que lanza a la circulación nuevas cantidades de estos metales o, lo que es lo mismo, a un comerciante que, a cambio de una parte del producto excedente nacional, importa del extranjero cantidades adicionales de oro o plata, su capital en dinero latente pasará a formar un incremento del tesoro de oro o de plata nacional. En todos los demás casos, las 78 libras esterlinas, por ejemplo, que eran, en manos del comprador, medios de circulación, adoptan en manos del capitalista la forma de tesoro, todo se reduce, por tanto, a que cambie la distribución del tesoro nacional de oro o de plata. Si el dinero funciona en las transacciones de nuestro capitalista como medio de pago, porque el comprador haya de pagar la mercancía solamente en un plazo más o menos largo, el producto excedente destinado a ser capitalizado no se convertirá en dinero, sino en créditos, en títulos de propiedad sobre un equivalente, que tal vez se halla ya en posesión del comprador o que acaso éste tiene simplemente en perspectiva. No entrará en el proceso de reproducción del ciclo, como no entra el dinero invertido en valores que rinden un interés, etc., aunque puede entrar en el ciclo de otros capitales industriales. Todo el carácter de la producción capitalista está determinada por la valorización del valor del capital desembolsado, es decir, en primer lugar, por la producción de la mayor cantidad posible de plusvalía. Y en segundo lugar, véase el libro I, cap. 22,
pp. 525-556 ss, por la producción de capital y consiguientemente por la transformación de la plusvalía en capital. Pero, a su vez, la acumulación o producción en escala ampliada, que, como medio para una producción cada vez más extensa de plusvalía y, por tanto, para el enriquecimiento del capitalista, aparece como la finalidad personal de este y va implícitamente en la tendencia general de la producción capitalista, se convierte, al desarrollarse, como hemos demostrado en el libro y en una necesidad para todo capitalista individual. El acrecentamiento constante de su capital pasa a ser condición para que este capital siga existiendo. Pero aquí no tenemos para qué volver más en detalle sobre lo ya expuesto. Hemos estudiado primeramente la reproducción simple, partiendo del supuesto de que toda la plusvalía se gastaba como renta. En la realidad, bajo circunstancias normales, nunca se puede gastar como renta más que una parte de la plusvalía, destinando el resto a la capitalización, lo cual no es óbice para que la plusvalía producida dentro de determinados periodos se gaste íntegramente o se capitalice en su totalidad. Sacando la media del movimiento, que es lo único que puede hacer la fórmula general, vemos que ocurren ambas cosas. Sin embargo, para no complicar la fórmula es preferible suponer que se acumula toda la plusvalía. La fórmula T menor que P. M de MMP expresa un capital productivo que se reproduce en mayor escala y con mayor valor y que inicia su segundo ciclo o, lo que es lo mismo, renueva el primero, como un capital productivo acrecentado. Tan pronto como comienza este segundo ciclo, volvemos a encontrarnos con P como punto de partida, solo que este P es un capital productivo mayor que el primero. Así, si en la fórmula D, el segundo ciclo comienza por D, funcionará como D, como capital, dinero desembolsado de una determinada magnitud, será un capital, dinero mayor que aquel con que comenzó el primer ciclo. Pero toda referencia a su acrecentamiento por medio de la capitalización de plusvalía se borra tan pronto como aparece en función de capital, dinero desembolsado. Su origen queda cancelado y desaparece bajo la forma de un capital dinero que comienza su ciclo. Y lo mismo P, a partir del momento en que funciona como punto de partida de un nuevo ciclo. Si comparamos P con D, o con el primer ciclo, vemos que no tienen, uno y otro, en modo alguno, la misma significación. De por sí, como ciclo aislado, D expresa simplemente que D, el capital dinero, o el capital industrial en su ciclo de capital dinero, es dinero que pare dinero, valor que pare valor, fuente de plusvalía. En cambio, en el ciclo de P el proceso de valorización queda ya consumado al terminarse la primera fase, la del proceso de producción, y después de recorrer la segunda fase, la primera fase de la circulación, D. El valor del capital y la plusvalía existen ya como un capital en dinero realizado, como D, término final del primer ciclo. El hecho de haberse producido plusvalía se expresa, en la fórmula primeramente estudiada de véase forma explícita, T2, P, 71, por M de M, que en su segunda fase cae ya fuera de la circulación del capital y representa la circulación de la plusvalía como renta. Bajo esta forma, en que todo el movimiento aparece representado por P, sin que por tanto exista diferencia alguna de valor entre los dos puntos extremos, la valorización del valor adelantado, la creación de plusvalía, se expresa exactamente lo mismo que en D, con la diferencia de que el acto M, que aparece como la última fase de D, y como la segunda fase del ciclo, es, en P, la primera fase de la circulación. En P, no expresa que se ha producido plusvalía, sino que la plusvalía producida ha sido capitalizada, expresa, por tanto, que se ha acumulado capital y que, por consiguiente, P, a diferencia de P, está formado por el valor del capital primitivo más el valor del capital acumulado con sus operaciones. D, como simple punto final de D,
lo mismo que M, tal como aparece dentro de todos estos ciclos, no expresa de por sí el movimiento, sino su resultado, la valorización del valor del capital realizada en forma de mercancía o en forma de dinero, y, por tanto, el valor del capital como de I de O como M y M, como la relación entre el valor del capital y su plusvalía, considerado este como su vástago. Expresan este resultado como distintas formas de circulación del valor del capital valorizado. Pero ni en la forma M, ni en la forma D, la valorización operada es, de por sí, función ni del capital dinero ni del capital mercancías. Como formas o modalidades especiales y distintas que corresponden a funciones especiales del capital industrial, el capital dinero solo puede ejercer funciones de dinero y el capital mercancías funciones de mercancía. Y la diferencia que entre ellos existe es, simplemente, la que existe entre la mercancía y el dinero. Por las mismas razones, el capital industrial, en su forma de capital productivo, solo puede estar formado por los mismos elementos que cualquier otro proceso de trabajo productivo, por un lado. Las condiciones materiales de trabajo, los medios de producción, por otro, la fuerza de trabajo empleada productivamente, con arreglo a un fin. Y, así como en la órbita de la producción el capital industrial solo puede existir con la composición que corresponde al proceso de producción en general, y, por tanto, también al proceso no capitalista de producción. En la órbita de la circulación solo puede existir bajo las dos formas correspondientes de mercancía y dinero. Pero, como la suma de los elementos de producción se manifiesta desde el primer momento como capital productivo por el hecho de que la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo ajena comprada por el capitalista a su propio poseedor, del mismo modo que compra los medios de producción a otros poseedores de mercancías, como, por tanto, el proceso de producción se manifiesta también de por sí como función productiva del capital industrial. El dinero y la mercancía aparecen también como formas de circulación del mismo capital industrial y sus funciones como funciones de circulación de éste, que sirven de introducción a las funciones del capital productivo o brotan de él. Su concatenación como formas funcionales que el capital industrial tiene que recorrer en las distintas fases de su proceso cíclico es lo que hace que la función del dinero y la función de la mercancía sean aquí, al mismo tiempo, funciones del capital dinero y del capital mercancías. Es falso, por tanto, querer atribuir a su carácter de capital las cualidades y funciones específicas que caracterizan al dinero como dinero y a la mercancía como mercancía, como también es falso, a la inversa, pretender atribuir las cualidades del capital productivo a su modalidad de existencia bajo la forma de medios de producción. Tan pronto como D o M se plasman como D y D, M y M, es decir, como la relación entre el valor del capital y la plusvalía considerada como su vástago, esta relación se expresa en ambos. Una vez en forma de dinero y otra vez en forma de mercancía, sin que por ello la cosa cambie en lo más mínimo. Por tanto, esta relación no brota de cualidades y funciones que correspondan al dinero como tal ni a la mercancía como tal. La cualidad que caracteriza al capital es, en ambos casos, expresada solamente como resultado, la de ser valor que pare valor. M es siempre el producto de la función de P, y D, simplemente la forma de M, transformada en el ciclo del capital industrial. Por tanto, tan pronto como el capital en dinero realizado reanuda su función específica como capital dinero, deja de expresar la relación de capital contenida en D igual a D, más D. Si la fórmula D está ya recorrida y D inicia de nuevo el ciclo, este no figura ya como D, sino como D, aun cuando se capitalice toda la plusvalía contenida en aquel. El segundo ciclo comienza, en nuestro ejemplo, con un capital en dinero de 500 libras esterlinas, en vez de comenzar con 422 como en el primero. El capital en dinero con que se abre el ciclo excede en 78 libras esterlinas al del ciclo anterior. Esta diferencia existe cuando se compara un ciclo con otro, pero no existe dentro de cada ciclo por separado.
Las 500 libras esterlinas adelantadas como capital dinero, de las cuales 78 existían antes como plusvalía, desempeñan exactamente el mismo papel que las 500 libras esterlinas con las que otro capitalista abre su primer ciclo. Y lo mismo ocurre con el ciclo del capital productivo. El P acrecentado aparece, al reanudarse el ciclo, como P, exactamente lo mismo que P en la reproducción simple P. En la fase T menor que D, M, MP la magnitud acrecentada solo el indicada por M, pero no por T, ni por MP. Pero, como M es la suma de T más MP, M indica ya que la suma de T más MP contenida en ella es mayor que el primitivo P. Además, la fórmula T y MP sería falsa, pues, como sabemos, el crecimiento del capital lleva aparejado un cambio de su composición de valor, en el transcurso del cual el valor de MP aumenta, mientras que el de T disminuye siempre en términos relativos y con frecuencia, además, en términos absolutos. 3. Acumulación de dinero. El que D, la plusvalía convertida en dinero, se incorpore de nuevo, inmediatamente, al valor del capital en proceso para que de este modo pueda entrar en el proceso cíclico con la magnitud en unión del capital D, depende de circunstancias independientes de la mera existencia de D. Si se trata de emplear a D como capital, dinero en un segundo negocio independiente del otro, es evidente que para ello deberá ascender a la cuantía mínima que ese negocio requiere. Si de lo que se trata es de ampliar el negocio primitivo, hay que tener en cuenta, asimismo, que las condiciones de los factores materiales de P y su proporción de valor deberán reunir también una determinada cuantía mínima con respecto a D. Todos los medios de producción que operan en este negocio guardan entre sí no solo una determinada relación cualitativa, sino también una determinada relación cuantitativa, un volumen proporcional. Estas proporciones materiales y las correspondientes relaciones de valor de los factores que entran en el capital productivo determinan el volumen mínimo que debe tener D para poder invertirse en medios adicionales de producción y en fuerza adicional de trabajo, o en los primeros solamente, como incremento del capital productivo. Así, por ejemplo, el industrial hilandero no puede aumentar el número de sus usos sin adquirir al mismo tiempo el número correspondiente de cardadores y de aparatos de preparación de hilado. Aparte del aumento de inversión en algodón y en salarios que esta ampliación del negocio supone. Por eso, para poder llevar a cabo esta ampliación, es necesario que la plusvalía ascienda ya a una suma regular, 1 libra esterlina por cada uso nuevamente adquirido, es lo que suele calcularse. Mientras de no alcance esta cuantía mínima, el ciclo del capital tendrá que repetirse varias veces, hasta que la suma de los D sucesivamente creados por él pueda funcionar en unión de D, es decir, en T menor que D, M. MP simples cambios de detalle introducidos, por ejemplo, en las máquinas de hilar y que las hagan más productivas exigen ya un desembolso mayor de material de hilado, una ampliación de las máquinas preparatorias, etc. de se va acumulando, pues entre tanto, y su acumulación no es función suya, sino el resultado de repetidos procesos P. Su propia función es la de perdurar en su estado de dinero hasta que, gracias a los repetidos ciclos de valorización, es decir, desde fuera, se acreciente lo bastante para alcanzar la cuantía mínima indispensable para poder desempeñar su función activa, la cuantía sin la cual no puede entrar realmente como capital dinero. Y en su caso como parte acumulada del capital en dinero de en funciones, en la función de éste. Durante el intervalo, se va acumulando y solo existe bajo la forma de un tesoro en formación, en desarrollo. La acumulación de dinero, el atesoramiento, aparece aquí, por tanto, como un proceso que va aparejado transitoriamente a la verdadera acumulación, a la ampliación de la escala en la que opera el capital industrial. Transitoriamente, pues mientras el tesoro se mantiene en su estado de tesoro, no funciona como capital, no toma parte en el proceso de acrecentamiento, sigue siendo una suma de dinero que aumenta pura y simplemente porque, sin intervención suya,
el dinero existente se va guardando en el mismo cajón. La forma del tesoro es, simplemente, la forma de dinero que no se halla en circulación, de dinero cuya circulación se ha interrumpido y que, por tanto, se guarda en su forma de dinero. El proceso de atesoramiento es común a toda la producción de mercancías y como fin último solo desempeña un papel en sus formas precapitalistas rudimentarias. Pero aquí, el tesoro se presenta como forma del capital. Dinero y el atesoramiento como un proceso que acompaña transitoriamente a la acumulación del capital puesto que y en cuanto que el dinero figura aquí como dinero en capital latente, puesto que el atesoramiento, el estado de tesoro de la plusvalía existente en forma de dinero, representa una fase preparatoria para la transformación de la plusvalía en capital verdaderamente operante, fase funcionalmente determinada y que se desarrolla al margen del ciclo del capital. Es, pues, por este su destino, capital en dinero latente. Razón por la cual la cuantía que deba alcanzar para poder entrar en el proceso se hallará determinada por la composición de valor que presente en cada caso el capital productivo. Pero, mientras permanece en estado de tesoro, no funciona aún como capital dinero, es todavía capital en dinero inmóvil, no, como antes, un capital dinero cuya función ha quedado interrumpida, sino un capital dinero que no es aún apto para su función. Aquí, nos fijamos en la acumulación de dinero en su forma primitiva y real, como verdadero tesoro de dinero. Pero, puede existir también en forma de saldo acreedor o de créditos a favor del capitalista que ha vendido M. No es este el lugar indicado para estudiar las demás formas que este capital, dinero latente puede revestir durante el intervalo, incluso como dinero que pare dinero, por ejemplo, bajo la forma de depósito a interés en un banco o de letras de cambio o valores de cualquier clase. La plusvalía realizada en dinero ejerce en estos casos funciones especiales de capital fuera del ciclo del capital industrial del que ha brotado, funciones que, en primer lugar, no tienen nada que ver con aquel ciclo de por sí y que, en segundo lugar, son funciones de capital distintas de las funciones del capital industrial y que aún no han sido estudiadas aquí. 4. Fondo de reserva en la forma que acabamos de examinar. El tesoro en que toma cuerpo la plusvalía es un fondo de acumulación de dinero, la forma dinero que reviste transitoriamente la acumulación de capital y, en este sentido, condición también de esta. Pero este fondo de acumulación puede prestar, asimismo, servicios accesorios especiales, es decir, entrar en el proceso cíclico del capital sin que éste revista la forma de P, es decir, sin que la reproducción capitalista se amplíe. Si el proceso M.D. se prolonga más allá de su duración normal, si, por tanto, el capital mercancías tarda más tiempo del normal en convertirse en dinero o si, aun habiéndose operado esta transformación, el precio de los medios de producción en que debe invertirse el capital dinero rebasa, por ejemplo, el nivel que tenía al comenzar el proceso. El tesoro que funciona como fondo de acumulación podrá destinarse a ocupar el lugar del capital dinero o de una parte de este. El fondo de acumulación en dinero sirve así como fondo de reserva para contrarrestar las interrupciones del ciclo. Como tal fondo de reserva, difiere del fondo de medios de compra y de pago a que nos referimos en el ciclo de P. Estos son una parte del capital dinero operante, por tanto, modalidades de una parte del valor del capital operante en general, cuya parte solo entra en funciones en distintos plazos, unos detrás de otros. En la continuidad del proceso de producción, se va formando constantemente un capital de reserva en dinero, para hacer frente a pagos contraídos hoy, por ejemplo, que solo habrán de hacerse efectivos pasado cierto tiempo y como resultado de la venta de grandes masas de mercancías, para volver a comprar otras con posterioridad. En estos intervalos, existe, por tanto, constantemente, una parte del capital circulante en forma de dinero. En cambio, el fondo de reserva no es parte integrante del capital operante, capital dinero, sino parte del capital que se halla en una fase preliminar de su acumulación.
de la plusvalía que no se ha convertido aún en capital activo. Por lo demás, fácilmente se comprende que el capitalista, cuando se ve apurado, no se para a investigar, ni mucho menos, por las funciones específicas del dinero que tiene en la mano, sino que echa mano de aquello de que dispone para mantener en marcha el proceso cíclico de su capital. Así, en nuestro ejemplo, D igual a 422 libras esterlinas, D igual a 500 libras esterlinas. La existencia de una parte del capital de 422 libras esterlinas como fondo de medios de pago y de compra, como remanente en dinero, responde al cálculo de que, si las circunstancias permanecen invariables, este remanente entrará íntegramente en el ciclo y, además, bastará para atender a las necesidades de éste. Pero el fondo de reserva es una parte de las 78 libras esterlinas de plusvalía. Este fondo solo puede entrar en el proceso cíclico del capital de 422 libras esterlinas de valor siempre y cuando que este ciclo se efectúe bajo circunstancias que no permanezcan idénticas, pues es una parte del fondo de acumulación y figura aquí sin que la escala de la reproducción se amplíe. El fondo de acumulación en dinero es ya existencia del capital, dinero latente, es, por tanto, transformación del dinero en capital, dinero. La fórmula general del ciclo del capital productivo, que condensa la reproducción simple y la reproducción en escala ampliada, es esta: si P igual a P, D en 2, igual a D, D, si P igual a P, D en 2. Será mayor que D, D, es decir, que D se ha convertido, total o parcialmente, en capital en dinero. El ciclo del capital productivo es la forma bajo la cual la economía clásica estudia el proceso cíclico del capital industrial. Notas al pie del cap 2.1. La expresión latente está tomada de la idea física del calor latente, que en la actualidad ha sido eliminada casi totalmente por la teoría de la transformación de la energía. De aquí que Marx, en la sección tercera de la obra, redacción posterior, sustituya este término por otro tomado de la idea de la energía potencial, por el término de capital potencial o, por analogía con la velocidad virtual de D. Allenberg, capital virtual. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó no olvides suscribirte, dejar un me gusta o comentario. Muchas gracias por llegar hasta acá, será hasta el próximo capítulo. Saludos, Hipatia Podcast.